Es el hospital de Ávila. A sus puertas un ganadero abandonó a un trabajador herido que tenía en su explotación sin contrato. La Guardia Civil ha detenido al empresario. Rechazo hacia la persona que ha hecho eso, porque no es normal. No estamos hablando de un trabajador, estamos hablando del abandono de una persona en el hospital con un daño que se ha hecho en un trabajo. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de Castilla y León Televisión. Hoy les vamos a hablar también del cáncer de pulmón. Es el cuarto más diagnosticado y también el que causa mayor mortalidad. En el último año el 20% de los fallecimientos por cáncer fueron por cáncer de pulmón. Localizarlo a tiempo es clave. El tabaco está detrás en la mayor parte de los casos. Y fíjense en esta curiosa imagen, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, subido a bordo de un sui generis papamóvil, bendiciendo a los fieles con una escobilla del váter. Se ha producido en Tardelcuende y ha generado polémica. También les hablaremos de las noticias en sí mismas. Son las herramientas más importantes de los medios de comunicación, lo que relatamos cada día, pero hay tanta saturación que se olvidan casi tan rápido como se cuenta. Hay mucha información que se va pisando uno a la otra y al final cada persona se acaba quedando con lo que le interesa. La solución es quedarte con aquellas noticias o con aquellas informaciones que realmente las des la importancia que tiene y que intentes profundizar en ellas. La tradición dice que el origen de Simancas, uno de los pueblos más importantes de Valladolid, se debe a 7 damas que sacrificaron sus manos para no servir de moneda de cambio a un rey musulmán. Hoy veremos cómo han recreado este momento en el municipio. En cuanto al tiempo, mañana seguiremos con intervalos nubosos y con precipitaciones débiles en el norte. Las temperaturas más altas las encontraremos en el sur de la comunidad, las más bajas en el nordeste. La Guardia Civil ha detenido a un ganadero de Ávila por haber abandonado en el hospital a un trabajador herido que no tenía contratado. Ha sido en el marco de la llamada Operación Pantole, que todavía sigue abierta. La Cámara Agraria ha condenado los hechos. Elena Rodríguez. El pasado 26 de julio, un hombre de nacionalidad ecuatoriana ingresaba en el complejo asistencial de Ávila por un corte en el brazo que revestía gravedad y que presuntamente se lo había hecho durante su jornada laboral. La Guardia Civil inició una investigación y comprobó cómo su jefe y único propietario de la explotación ganadera en la que trabajaba le habría dejado a las puertas del hospital y se habría dado la fuga para previsiblemente no tener que responder a ninguna pregunta, ya que su trabajador no contaba ni con el permiso de residencia ni estaba dado de alta por la Seguridad Social. El jefe ya ha sido detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y ya ha pasado a disposición judicial. Son vacas, pero no todas son iguales. Este es el símil que utiliza Francisco Robledo para referirse a que no todos los ganaderos deben de estar en el mismo saco que el detenido por la Guardia Civil. Es el presidente de la Cámara Agraria de Ávila. Desea alzar la voz por un sector agrario honrado. La inmensa mayoría están fuera de ese saco. Ese saco, yo creo que más que un saco es una pequeña bolsa que queda algún ganadero o algún agricultor con pocos escrúpulos y se aprovecha de la situación. También que si existe un contrato ilegal se regularice de inmediato. Sí que pedir, si en algún caso hay algún trabajador que está en las mismas condiciones, pues que se les haga un contrato laboral y por lo menos que no se les deje abandonados, que se les cuide y que se esté encima de ellos, porque no dejan de ser personas con necesidades que encima nos están sacando el trabajo que otra gente no quiere hacer. Ahora comenzarán las contrataciones, por ejemplo, de la recolección de la fresa o para sacar patata. Y no todos son españoles quienes desean trabajar en el campo. Cada vez hay menos gente autóctona, gente del país que quiere trabajar en ello y realmente es necesario. Desde la Cámara Agraria de Ávila respetan las decisiones judiciales y esperan que este hecho no se convierta en una práctica habitual, porque ante todo aseguran son personas y no animales. En Palencia, un escape de gas ha obligado a cerrar la oficina del ECIL. Los bomberos acudieron al local y tuvieron que desalojar a los trabajadores y a las personas que se encontraban en el interior. Alba Míguez.
Susto el que se ha vivido esta mañana en la oficina del ECIL de Palencia. Tuvo que ser desalojada por culpa de un escape de gas. Esa fuga obligó también a cortar esta calle de la capital palentina y a desalojar algunos de los establecimientos de hostelería. Los bomberos revisaron los bloques de viviendas cercanos para comprobar los niveles de gas y finalmente no hubo que desalojar a los vecinos. No ha habido que lamentar ni daños personales ni materiales y el incidente pudo estar provocado por una de estas máquinas que está trabajando en la calle y que perforó sin querer una de las tuberías de gas. Varios medios continúan trabajando para evitar que se propaguen las llamas de un incendio que ya se ha extinguido en Segovia a primera hora de la tarde. Se localizó en esta zona, en Carrascal, una pedanía de Turégano. Hoy el consejero de Medio Ambiente ha pedido al Gobierno central una mayor implicación en la lucha contra el fuego. En Zamora el Ministerio ha sustituido 2 hidroaviones por un helicóptero y no parece ser suficiente. Necesitamos que el Gobierno de España esté implicado en los medios aéreos, que es su competencia en Castilla y en Zamora, y por tanto ahora mismo lo que hay es un helicóptero sustitutivo de 2 aviones que consideramos no suficiente y esperemos que cuanto antes pues pueda tener solución la cuestión y que esos 2 aviones vuelvan a la base de Rosinos como tendrían que estar ahora. Fíjense en este mapa. En las últimas horas hemos tenido mucho calor y Castilla y León ha estado en aviso amarillo. Pueden comprobarlo en las temperaturas que aparecen en el sur de la comunidad. En los peores momentos del día, pasear por las calles ha sido molesto e incómodo. A los que no les ha quedado más remedio han tenido que buscar refugios climáticos. Laura Hernández. Aquí en Segovia, el lugar escogido para poder refrescarse algo en días como hoy es la Alameda del Parrar. Aquí el agua del río Eresma y la sombra de los árboles garantizan que la temperatura baje un par de grados con respecto a la que se está sufriendo en la capital. Además de la sombra, aquí hay espacios con césped y un gran recorrido donde poder pasear y disfrutar en familia. Muchas sombras, la verdad es que sí, y luego alrededor de la ciudad, que no te alejas demasiado. El fresco, por lo menos que transmite el río, y las sombras está muy cómodo. Un sitio especial de Segovia para poder quitarte el calor que hay con frecuencia. Aquí hay muchos grupos de niños también que vienen a pasar, yo creo, los campamentos. En la provincia de Soria muchos vecinos se refugian del calor extremo en puntos como este en el que nos encontramos, en el Parque de la Dehesa, en Ágreda. Y es que los árboles llegan a suponer una bajada de las temperaturas de hasta 12 grados y eso se agradece mucho en ciudades donde el asfalto y el cemento absorben el calor. Es el interior de uno de los trenes que anoche partía de Valencia con rumbo a Madrid. Una avería provocó que los pasajeros tuvieran que permanecer en el interior de los vagones más de 3 horas sin aire acondicionado. Uno de ellos rompió con un martillo la ventana de emergencia. Estaban en un túnel a 40 grados, cerca de la estación de Chamartín. Por desgracia están empezando a ser demasiado frecuentes estas incidencias. Hoy hemos vuelto a la terminal madrileña, donde a priori ha vuelto la normalidad. Diego Cano. Parados durante más de 2 horas por una avería en un túnel, sin agua, sin luz y sin aire acondicionado. Esa es la situación que vivieron los viajeros del ABLO Valencia-Madrid con destino en esta estación de Chamartín, protagonista estas últimas semanas por sus múltiples retrasos. 9 personas tuvieron que ser atendidas por golpes de calor y algunos viajeros optaron directamente por romper las ventanas del vehículo para al menos así lograr algo de ventilación en el interior. A pesar de lo caótico del mes de agosto en esta estación, con el incidente de ayer ya totalmente solventado, hoy se espera recuperar algo de normalidad en la actividad ferroviaria. Voy un poco preocupada, pero espero que no, que será una cosa circunstancial, no sea una cosa que vuelva a repetirse hoy. La verdad que ahora mismo sí que es bastante caótica la situación en general. Hay retrasos, etcétera. Para la gente que cogemos el tren prácticamente todos los días para ir a trabajar, pues se complica la verdad. Ahora mismo estoy saliendo para Valladolid y la verdad que espero llegar bien. Es fácil que ocurran accidentes de vez en cuando. Por desgracia no podemos evitar todos.
El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes y detectarlo a tiempo es clave para que los pacientes puedan superar la enfermedad. Es el que causa una mayor mortalidad. El año pasado, el 20% de los fallecimientos de estas patologías tumorales fueron de este tipo. En Salamanca está el Centro de Investigación del Cáncer. Desde allí tiene más detalles Ana Sánchez White. La escasa supervivencia de los pacientes de cáncer de pulmón es una realidad y eso pese a los avances y a las políticas antitabaco. El problema fundamental está en que el diagnóstico llega tarde en el 80% de los casos y para revertir esa situación se emplean técnicas como la que se desarrolla en el Hospital de Salamanca. Se llama broncoscopia por navegación electromagnética y es una especie de GPS capaz de llegar de forma muy certera hasta el tumor. El cáncer de pulmón no suele dar la cara en sus primeras fases y pasados los primeros estadios la supervivencia es escasa. Un cáncer de pulmón en estadios iniciales puede tener una supervivencia aproximadamente de un 60%. El paciente que se le interviene en un estadio 1, por ejemplo, pequeño nódulo, se olvida del problema. Por ello son fundamentales los sistemas avanzados que se desarrollan en hospitales como el de Salamanca, broncoscopia radial y navegación electromagnética, un auténtico GPS para encontrar el tumor. Hacemos un mapa de la vía aérea del paciente con el tag del paciente y un software especial que nos hace ese mapa. Y después, con una sonda que lleva un sensor de posición y de movimiento, actúa como el GPS que nos indica por dónde tenemos que seguir y nos lleva hasta la lesión. Aunque parezca obvio, hay que insistir, el tabaquismo es la principal causa de cáncer de pulmón. José Carlos fue fumador durante 40 años, lo había dejado en los últimos 11. Se le detectó el tumor y ha sido operado con éxito en mayo. Hoy ha caminado 8 kilómetros y no toma medicación. Tratamiento ninguno, porque no tomo pastillas, no tomo nada. Y para que haya muchos casos como el de este paciente, a las técnicas pioneras ya en funcionamiento se sumará el futuro proyecto Cassandra para el cribado de cáncer de pulmón. El tabaco es el principal culpable del cáncer de pulmón. Según los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Sanidad, 2 de cada 10 personas fuma a diario. El foco se pone en los jóvenes porque su situación es preocupante. Entre ellos triunfa ahora un nuevo método de consumo, el snus blanco. Natalia Fernández. Piden que se prohíba esta sustancia sintética. De momento no es muy conocida en España, pero se puede encontrar muy fácilmente en cualquier estanco y tiene un alto poder adictivo. Para que se hagan una idea, lleva el doble de nicotina que un cigarrillo normal. Es muy parecida a una sustancia marrón que es ilegal en prácticamente toda la Unión Europea, salvo en Suecia. Un hábito peligroso está llegando a España. Hablamos del snus, unas bolsitas de nicotina sintética que se colocan entre la encía y el labio superior. Estamos viendo cómo están cambiando las formas de consumo, sobre todo entre la población joven. Esta sustancia está prohibida en casi toda la Unión Europea, a excepción de sus países de origen, Suecia y Noruega. Sin embargo, el consumo de snus no está regularizado en España y puede conseguirse por Internet con facilidad. Al final conocemos que hay mucha publicidad por detrás, que ha cambiado un poco, ya no es como veíamos antes en vallas publicitarias, en televisión, sino que estamos expuestos a redes sociales e Internet. Son algunos de los turistas los que lo están popularizando en nuestro país, pero también empieza a ser tendencia en redes sociales. El 60% de chicos reconocen fumar porque lo ven en redes sociales. Asociaciones y médicos de nuestro país advierten sobre sus peligros y exigen su prohibición. Imágenes peculiares, las que nos llegan desde Soria. El alcalde de la ciudad es el que aparece subido en ese coche, bajo un palio y que se dispone a recorrer las calles de Tardelcuende. Con una escobilla del váter a modo de hisopo, el edil ha repartido bendiciones. PP y Vox han criticado a Carlos Martínez. La Guardia Civil investiga además si se ha producido alguna irregularidad en el código de circulación. Otra polémica también en Soria, en este caso generada por la restauración de unos angelotes en la ermita del Mirón. Algunos lo comparan con lo sucedido con el Ece Homo de Borja. Hoy se ha referido al tema el director general de Patrimonio de la Junta. El próximo lunes, un técnico visitará la iglesia para elaborar un informe. Se ha programado para el día 12 de agosto, la semana que viene, una visita del responsable de restauración de la delegación territorial y oye, nosotros nos ponemos a disposición, desde luego, para los informes y la ayuda que sea necesaria y precisa, tanto para la diócesis como para el Ayuntamiento de Soria.
Precisamente hoy Mar Sancho, la viceconsejera de Acción Cultural, ha presentado una nueva línea de subvenciones destinada a la gestión de bienes del patrimonio cultural. Las beneficiarias serán aquellas entidades que se dediquen a la conservación de los bienes. Por fomentar la profesionalización, por una parte, y por proveer de medios a aquellos agentes que están más involucrados y más cercanos en el territorio para colaborar con su trabajo vinculado a conservar y a proteger nuestros bienes patrimoniales. Ya conocemos los plazos de finalización de los trabajos de modernización de los regadíos en el Canal Alto de los Villares, en León. Todo estará listo antes de que acabe el año. Thais Lozano. La actuación, que finalizará en noviembre, alcanza un total de 2.250 hectáreas en este Canal Alto de Villares, en la provincia de León. La consejera de Agricultura ha visitado esta mañana las obras y ha destacado la colaboración entre administraciones que financian este proyecto, el SEIASA, la Comunidad de Regantes y el propio Gobierno autonómico, que aporta 6,6 millones de euros entre la propia modernización de los regadíos y la instalación de unas placas fotovoltaicas que darán energía al proyecto. En unas obras de modernización del regadío, que son las que estamos visitando aquí, que tiene una inversión de más de 4,9 millones de euros, y también en unas obras de, como habéis podido observar al lado, de instalación de paneles fotovoltaicos para que sea un regadío más eficiente y más sostenible, que tiene una inversión en torno al 1,7 millones de euros, porque ello lo que redunda es en una fijación de la población, en una atracción de jóvenes, en una atracción de mujeres al campo. Con 126.000 hectáreas, León aporta una cuarta parte del regadío de la autonomía. En los próximos 2 años, la Junta invertirá en ella algo más de 90 millones en modernización e instalación de energías alternativas para conseguir regadíos más eficientes y sostenibles. Unas actuaciones en las que los regantes ponen sus esperanzas para el relevo en el campo. Una atracción de juventud, porque estamos ahora mismo con el tema de la juventud que se nos está yendo del campo. También para fijar población y para la atracción de nuevos cultivos en una campaña en la que se ahorrará hasta un 30% de agua. Que vengan nuevos cultivos a la zona, ya no tema de maíz, tema de cereales, sino tema de hortaliza y algo de eso, para que se fije más población. Cabello ha recordado que la estación de bombeo está paralizada y ha arrancado el compromiso de la consejera de Agricultura, que ha fijado en el final de 2024 la publicación de la toma de posesión de la concentración parcelaria en una zona que cuenta con una superficie global de 2.250 hectáreas repartidas entre 1.150 regantes. La Junta ya ha iniciado los contactos con el Ministerio de Agricultura ante la situación de sequía que afrontan algunas zonas de Castilla y León y que está afectando a la campaña de cosecha. Hoy la consejera González Corral ha asegurado que hay que poner sobre la mesa los datos para empezar a actuar. Vamos a esperar a que finalice la campaña, que tengamos esos datos, que hablemos también con las compañías de seguros, con Agroseguros, y en base a ello analizaremos la situación y lo acordaremos con las organizaciones profesionales agrarias, eso sí, reivindicando y solicitando esa ayuda por parte del Ministerio. El Tribunal Supremo obliga a que los salarios en vacaciones incluyan pluses de nocturnidad y festivos. La sentencia ha surgido del caso de un policía de Córdoba que solicitó que en la retribución de su periodo de descanso no le privaran de los mismos conceptos de los que disfrutaba en el resto de mensualidades. El Tribunal Supremo dicta sentencia. La retribución durante el periodo de vacaciones tiene que ser la media de todos los conceptos salariales que se hayan tenido durante los 11 meses anteriores. ¿Qué es lo que estaba pasando antes de esta sentencia? Que cuando llegaba el mes de vacaciones, el empresario entendía de que los festivos, la productividad, la nocturnidad, como no se trabaja, no lo tenía que pagar y solamente pagaba los conceptos fijos. Esta es la tercera sentencia del Supremo desde 2019. Entonces lo que viene a hacer el Tribunal Supremo es asentar jurisprudencia. Lo lógico y normal es que con esta sentencia se establezca de forma clara, ponerlo en el propio convenio colectivo para que el trabajador tenga conocimiento. Por lo que todos los trabajadores deberían recibir la media de estos complementos también en vacaciones. Y para asegurarse de que su empresa está cumpliendo la ley, basta con revisar la nómina. Le tiene que figurar, si cobraba nocturnidad, tiene que figurar el plus de nocturnidad. Si cobraba festivos, sábados, tiene que figurarle el plus de asistencia, todo tipo de pluses. En caso contrario, y con una demanda salarial, el juzgado de lo social obligará a la empresa a pagarlo.
Después del batacazo de ayer, hoy los mercados suavizan las caídas. La bolsa española cierra con una ligera caída del 0,3% y Wall Street ha abierto incluso con subidas, mientras Japón recupera el 10% de lo perdido ayer. Los analistas ven en lo sucedido este lunes un hecho aislado, aunque se mantienen alerta. Ya sabemos cuándo Salvador Illa se va a someter al debate de investidura como presidente de la Generalitat. Será el jueves a las 10 de la mañana, pero queda otra incógnita en el aire, saber si podrá celebrarse en el caso de que asista Puigdemont y sea detenido. El candidato a presidir la Generalitat abría la ronda de contactos, que luego ha seguido con quienes le darán apoyo, Esquerra Republicana de Cataluña y los comunes. Y ya se garantiza la investidura. Proposo a la cambra el diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat. Solventado también el apoyo de las Juventudes Republicanas, pero no tiene seguro que vaya a lograrla esta semana. Junts pedirá la suspensión del Pleno si Puigdemont es detenido a su llegada al Parlamento. I esperem que si tot això es produeix... Esperemos que, si eso se produce, todas las fuerzas democráticas condenen la actitud de rebelión del Tribunal Supremo. L'actitud de rebel·lió del Tribunal Suprem. RC y los comunes apoyan esa suspensión y PP y Vox han pedido al presidente que no permita espectáculos. Esté a la altura y actúe conforme a la legalidad y no se posicione al lado de un prófugo de la justicia. Que no consienta la humillación de la institución del Parlamento de Cataluña. Si el Pleno se suspende, tendría que celebrarse antes del 26 de agosto para evitar una repetición de las elecciones. Mientras, Pere Aragonés se ha despedido de la presidencia. Ha sido un camino que creo que ha valido la pena. Después de celebrar su último Consejo de Gobierno. Hoy se han referido a otro asunto relacionado con Cataluña que preocupa a las comunidades autónomas y a los empresarios. Les hablamos de la financiación singular. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ha dicho que no todo vale para conseguir los objetivos políticos. Los votos no pueden estar por encima de la igualdad entre los españoles. Yo, desde luego, no comparto este acuerdo. No comparto los términos de este acuerdo y creo que desde luego genera desigualdad y ciudadanos de primera y de segunda en nuestro país. Este acuerdo ha traído mucha polémica. Cursos de defensa personal impartidos por la asociación Desocupa. Los destinatarios son policías afiliados al SUP, el sindicato mayoritario. El Ministerio del Interior se ha desmarcado y puede impugnar el convenio. Lo está valorando. Sumar exige respuestas y Esquerra pide la comparecencia de Marlaska. Si hubiera sido otra persona, quizás el que haya firmado dentro del Club Desocupa, hubiera sido un formador el que haya firmado, yo creo que no se hubiera creado tanta polémica. Pero, te digo, nuestra intención no es ni sustituir la formación, sino que es implementarla. Y el problema es que al final te acostumbras a ello y ya los vídeos más largos te aburren y lo único que quieres es pasar y el nuevo vídeo y el nuevo vídeo. Sí, porque el problema que tiene TikTok es que los vídeos son muy cortos, entonces te hace verlos muchas veces, entonces te tiene entretenida. Está un poco en manos de cada uno, controlar hasta qué punto pierdes tu tiempo o lo ocupas en unas cosas u otras. El tema de restringir pues es importante, pero es más importante educar. Pues bien, la red social TikTok ha tomado medidas en la aplicación. Va a cerrar aquellos programas que pagaban a los usuarios por ver vídeos. En su día, la Comisión Europea ya advirtió de las consecuencias que podría tener si no actuaban en este sentido. Miguel Ángel Blanco. Finalmente, TikTok retira una aplicación por petición expresa de la Comisión Europea al no cumplirse la ley de servicios digitales. Se trata de la aplicación Lite Reward que premiaba a los hombres y mujeres, especialmente a niños, que utilizaban esta aplicación pasando horas viendo vídeos, dando me gustas o compartiéndola con otras personas. Se considera que este comportamiento es adictivo en la Unión Europea y por eso se ha retirado o se ha solicitado a TikTok que la retirase. Solo funcionaba en principio en Francia y en España y en nuestro país se va a retirar. Y es que las familias y los menores reconocen que pasan demasiado tiempo consumiendo servicios digitales.
Y sobre la adicción a las pantallas, Save the Children se ha pronunciado. 9 de cada 10 adolescentes está permanentemente conectado a Internet. Lo utilizan sobre todo para redes sociales, para consumir contenidos y para comunicarse. Cuanto más tiempo dedican, más expuestos están a los peligros de la red. Casi 4 de cada 10 contacta con desconocidos y un 60% encuentra contenido pornográfico sin buscarlo. Sobre todo en la etapa de la adolescencia vemos una mayor vulnerabilidad porque durante esta etapa pues, se configuran aspectos clave de la identidad, también disminuye la percepción del riesgo y además los grupos de amigos cobran una mayor relevancia y se configuran como referentes del niño o niña. Aquí, como en todos los informativos, les contamos al día decenas de noticias. Muchas de ellas pasarán a un segundo plano en nuestro cerebro. Necesitamos nuevos impulsos y los partidos políticos lo saben. Los expertos apuntan a una estrategia. Las noticias efímeras son también un arma política en plena era de la información. Imposible muchas veces seguir la actualidad. Demasiadas noticias para el poco tiempo en el que suceden. Se solapan unas contra otras. Hay tanto que sí, que se olvidan unas de las otras. El pluralismo de los medios de comunicación. Y eso tiene un sentido, desviar la atención. Hay mucha información que se va pisando uno a la otra y al final cada persona se acaba quedando con lo que le interesa. Detrás de eso, en los partidos políticos, están los gabinetes de comunicación y los que se denomina en jerga política spin doctors. Los encargados de hacer girar las noticias. Son los que establecen en qué momento, cuándo y qué información se va a dar. Así se explica que cuando se está hablando del caso de Begoña Gómez, es porque la mujer del presidente del gobierno no está siendo investigada. El propio PSOE se encarga de ir sacando diferentes informaciones del PP o se encarga de presionar para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se acuerda la renovación entre PSOE y PP y Vox mete en rueda... Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores. Otro tipo de informaciones vinculadas a los grandes pactos entre los dos partidos. Algo que los expertos empiezan a llamar infoxicación. O lo que es lo mismo. Sometidos a una intoxicación informativa, demasiados estímulos. Y es que nuestro cerebro funciona por impulsos. Percibimos por nuestros órganos de los sentidos, esa información llega al cerebro a diferentes áreas y luego lo que hacemos es organizarla sobre todo con la corteza prefrontal. La solución es trabajar la atención. Que cuando escuchando noticias tienes que pensar bien. Para poder profundizar y no solo ser un receptor de información. Como cada 6 de agosto, la localidad vallisoletana de Simancas rememora la leyenda de las 7 doncellas del municipio requeridas como pago al rey Abderramán III en el año 939. Un hecho histórico que pudo dar nombre a la localidad y que los vecinos rememoran cada año recreando el requerimiento de las doncellas. En su empeño por mantener viva la historia y la tradición, cada 6 de agosto la localidad vallisoletana de Simancas rememora el requerimiento de las doncellas, como fueron 7 doncellas buscadas en pago al rey Abderramán III. Las 7 doncellas, en un acto de valentía y de dignidad, decidieron cortarse la mano para ser repudiadas y devueltas a sus familias. Pues hoy en ese recorrido se rememora esa tradición que se mantiene viva gracias al esfuerzo de todos los vecinos de la localidad. 3 golpes de mano, la llamada del alcalde. Buenos días, ¿vive aquí Irene? Y el consentimiento del padre. Primero fue Irene. Es una cosa muy importante porque es una tradición muy bonita y que me parece que no hay que dejar de hacerla porque es preciosa. Después Cristina, Ela, Leire, Isabel, Lucía y Telma, 7 jóvenes simanquinas que rememoran la leyenda de las doncellas que por sorteo serían pago al rey musulmán. En un acto de valentía, las 7 sacrificaron una mano para ser repudiadas y volver con sus familias. Los vecinos recuerdan con este recorrido cómo fueron requeridas hace 1000 años, hoy también por el alcalde y el mantenedor de este año. Estudiar esos 11 siglos, ¿no? Que durante 11 siglos se sigue manteniendo esa tradición, pues imagínate, ¿no?, la importancia de las doncellas de Simancas. En el recorrido por las 7 casas no falta la música tradicional ni el paloteo. Tampoco la emoción entre los familiares de las doncellas. Su participación es esencial para mantener la tradición. Muy contentos, la verdad. Es inolvidable. Queramos o no, es un homenaje a nuestros mayores y a nuestras tradiciones. Y la verdad es que muy emocionado, uno aguanta los nervios como puede, pero al final, bueno, pues los sacrificios que se hacen por los hijos se da por bien dado. Avanza el recorrido y crece el cortejo.
Por las estrechas calles, poco a poco, los vecinos se unen para festejar y recordar la historia viva de la villa, que hoy recuerda a sus 7 mancas. Esta exposición se puede visitar en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora. Son fotografías, retratos de la miniatura. Encontramos escenarios mínimos relacionados con el teatro y con la música. Es el estilo de Tanaka Tatsuya, fotógrafo y director de arte japonés, famoso por esta forma de crear.